Es muy difícil analizar esto, me da mucho placer. Vamos a volver a escuchar y analizar a nuestro grupo de rock japonés favorito, o uno de nuestros favoritos, porque la verdad que tenemos más de uno, que es Band-Maid, con su canción Domination, que dice de la siguiente manera. Bueno, ya empezamos con muchísimo rock, ¿no? Siempre en quintas, los power chords. En mi bemol, ¿por qué tocan en estas tonalidades? Es muy loco, es muy particular porque siendo que son instrumentos de cuerda, para tocar el mi bemol más grave tienen que hacer un detune, ¿no? Un drop, que puede ser un drop D o drop re sostenido, pero que les queda muy bien siempre porque ya les hemos escuchado en más de una ocasión hacerlo. Ok, la melodía, ¿no? Estamos en mi bemol que salta al sol bemol. Y después una melodía muy aguda con la guitarra también. ¿No? Este pasaje hermoso. Y la segunda vuelta, como ya estamos acostumbrados en Band-Maid, que pueden dosificar toda la información que nos dan, empiezan con el antecedente igual, pero ahora se van para arriba. Y hacen ese movimiento cromático hermoso. Me encanta. Otra de las características de Band-Maid que ya notamos en esta estrofa, tengo entendido que esta canción es de hace algunos años, pero me parece que hay cierto estilo definido que es en las estrofas quizás cargarlas de pocos acordes, quizás uno solo. Ir y volver, simplemente para decorar, para que la voz de la cantante pueda ir al frente y que se escuche todo claramente, y luego en los estribillos sí cargar los demás acordes porque es la parte que queremos que la gente recuerde. Y esta subida. Mientras que la guitarra está pim, pem, tem, 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 como estaqueando, ¿no? Con estacatos tocando ahí. Que queda muy bien. A nivel de producción musical también son muy grosas. Me gusta mucho el trabajo que tienen porque suenan muy bien. Es una masa de sonido que nos ataca y sin embargo a la vez podemos reconocer sutilmente todos los elementos que conforman esa gran masa sonora que las hace ser quienes son. Ahí teníamos los acordes que decíamos. Usan tonalidades rarísimas. Claramente es una muy buena banda de rock japonés porque hace honor a su tradición de no hacer necesariamente música compleja, sino con pocos elementos hacer que suene tremendamente complejo. Y uno cuando lo disecciona de a poco, es complejo también. No digo que no, pero uno puede entender cómo tienen una gran cabeza compositiva porque pueden hacer grandes cosas con pocos elementos. Algo parecido a lo que hace nuestro power trio favorito de México, The Warning, que si no las conoces te dejo videos por acá arriba o debajo en la descripción, donde con pocos elementos también pueden crear grandes canciones. Y además el poder que tiene Band-Maid. La primera vez que las escuché dije, no puede ser que no las conozca, que no lleguen a Occidente, por lo menos a Argentina, tan fácilmente. Después fui descubriendo que son bandas conocidas por acá, pero como nunca han venido para estos lados, quizás por eso no las tenía tan presentes, pero me dio mucho gusto poder conocerlas, escucharlas, reaccionarlas y analizarlas, porque es un material tremendo y poco habitual en estos tiempos, sobre todo. Que después vamos a ver algunas cositas sobre el videoclip que me parecen muy interesantes también. Y por supuesto los breaks musicales que hay, o los puentes si querés entre una estrofa y la otra, que permiten hacer que las guitarras suenen voluminosamente, muchas veces haciendo simplemente escalas pentatónicas, pero que pegan muy bien con el rock porque son parte de la historia del rock. Y asimismo también es parte de la historia del rock el ser
confrontativas, ser antisistémicas. De hecho, lo que estamos viendo ahora, el mapa del mundo, fíjate que está puesto por lo menos para Occidente de una forma distinta. Entiendo que ellas lo han puesto así porque son de Japón y Japón está en el centro, pero acá en Occidente estamos acostumbrados a que del lado izquierdo esté todo América, luego en el centro África, Europa y a la derecha Asia. Pero me parece muy novedoso esto, por lo menos para nuestra percepción del mundo, y esto de lo antisistémico, ¿no? Como en otros videoclips que luego vamos a mencionar. Ah, y la baterista amo a la baterista, es tremenda. La cantidad de polirritmias que mete de forma inusitada e inesperada de un momento al otro hacen que la canción progrese, que avance, y que por más que volvamos a una estrofa con los mismos acordes o la misma intencionalidad, nos muestra otra cara de lo que puede hacer Band-Maid. Y esto me trae dos referencias. Una es The Wall, de Pink Floyd, por supuesto, por el rojo, negro, blanco y por esta cuestión antisistémica, y también una serie japonesa que me gustó muchísimo que se llama Alice in Borderland, de la cual hice un pequeño análisis en mi Instagram, que si no lo conoces te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, porque es material cinematográfico y musical muy interesante y el mensaje que tiene también me parece muy poderoso. Y además todos los retardos que... Es muy difícil analizar esto, me da mucho placer y me parece que hemos encontrado una gran banda para tener en este canal presente constantemente. Te recomiendo como siempre utilizar auriculares porque de un lado y del otro se están produciendo eventos musicales de calidad cinematográfica, porque es algo completamente envolvente. Una guitarra que ataca por un lado, la otra que responde por el otro, el bajo que aparece y desaparece y la percusión que nos hace lidiar con un ritmo que no comprendemos y sin embargo podemos marcarlo fehacientemente, porque esa es la gracia de esta complejidad musical, que es mucha información y sin embargo uno puede seguirla constantemente y eso es muy atractivo. Y la superposición de la voz de la cantante, por supuesto, frente a todo lo que está ocurriendo. El mapa conceptual de Band-Maid con el World Domination, que ahí entiendo que están ellas 5 por lo que estamos viendo en la imagen. Y también esta significación que hace el rock siempre de lo antisistémico, como dando un mensaje poderoso frente a todo lo que estamos viviendo, que digo, cualquier momento de la historia de la humanidad es un buen momento para dar un mensaje de estas características porque parece que estamos en un bucle interminable de desolación y fin del mundo, ¿no? Me encanta, me encanta. Después claramente voy a escuchar todo el tema de corrido. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, bien, para evitar tener cualquier clase de inconvenientes. Pero si quieres puedes hacerte miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para que podamos evitar estas cuestiones, para que puedas recomendar canciones que sean atendidas inmediatamente y que no tengan estos cortes que debemos hacer en el medio por esas cuestiones, y además estarías colaborando con el canal para que podamos seguir trayendo este contenido de calidad. Así que muchas gracias, avancemos y yo estoy esperando que aparezca el solo de guitarra todavía, o de bajo, o de lo que sea, porque siempre nos sorprende con algún solo nuevo. Bueno, están en una parte bastante pesada, es muy heavy, ¿no? Al principio, que no lo dije, me parecía una referencia muy stoner, ¿no? Como sonaba muy stoner con los cortes que hacían. Me sonaba muy stoner la imagen que estamos viendo con los teléfonos móviles y el logo de Band-Maid, porque ellas van a dominar el mundo más tarde o más temprano, porque son una banda maravillosa y me gustaría que algún día vengan a Argentina para poder verlas, porque se me va a dificultar mucho ir hasta Japón para verlas. Así que vengan cuando quieran, que las vamos a ir a ver, pero ahí viene el solo. Es tremendo, porque el cambio de intensidad que pueden hacer de un momento al otro y que suene tan orgánico y bien conducido es maravilloso, porque uno dice, bueno, la canción tiene un montón de partes, es muy difícil hilvanar una parte con la otra para que suene orgánico, continuo y no como un corte raro, y ellas lo logran hacer muy naturalmente, ¿no? Porque pasamos esa parte, ese interludio musical que parecía que no había ningún solo, después aparece un solo subrepticiamente de una de las guitarristas y ahora volvemos a lo que sería el puente o preestribillo, porque ya nos estamos acercando al final de la canción, que dice de la siguiente manera.
Además uno puede hacer un headbanger con esta música, porque uno puede cabecear tranquilamente, puede hasta bailar, es como son multifacéticas, uno puede escuchar esto en cualquier ámbito y no puede más que compenetrarse con lo que está escuchando porque es muy atractivo en todos los sentidos, tienen una capacidad para darnos un montón de información y no saturarnos, sino que resulta interesante, que es tremendo. Así que cualquier recomendación sobre Band-Maid, debajo en los comentarios, por favor. Tenemos una playlist con muchos videos hechos acerca de ellas, así que si no los viste, te invito a verlos, y si no, dejarme alguna recomendación sobre alguna canción que todavía no hayamos analizado. Y estamos en el final explosivo de la canción, estamos acercándonos a los últimos segundos y yo no puedo más que dejar de sorprenderme. Fíjate que no han hecho muchos acordes, mucha melodía, sino que hay grandes partes de solo. Esta parte que sería como la coda, porque es el final de la canción, también tiene mucho instrumental y es algo característico de ellas. De hecho, hemos analizado uno de sus instrumentales que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde no hacen más que destacarse y mostrar lo genias que son. Hermoso, como siempre me ha gustado muchísimo volver a escuchar a Band-Maid. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.